Finalmente, plena Bien. madrugada, también los senadores dieron la media sanción que faltaba para que sea ley. Y lo primero, ¿no?, que Sí. queremos preguntarte, Nico, es qué impacto esto va a tener político y económico, crees, a partir del lunes. Bueno, seguramente ya esté reglamentada el lunes o martes. Me parece que la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, va a trabajar fuerte en eso. Y me parece que en los primeros días de la semana, Alberto Fernández, como ya tuiteó, va a proponer que se deroguen las jubilaciones de privilegio y va a tratar también de que se instale la cuestión de el Consejo de Alimentario por el Hambre, ¿no? Para contrarrestar un poco tal vez el costo político que tuvo que pagar por el cambio que no impulsó el Poder Ejecutivo, pero que se negoció en el Congreso, y creo que lo hizo Máximo Kirchner junto al bloque de la gente que está alineada con Roberto Labaña, de sacar de la movilidad jubilatoria, ¿no?, a los docentes, bueno, a determinados gremios o trabajadores, pero de dejar, no congelar las jubilaciones de la política, ¿no? Que me parece que quedó como un gran tema, o como el tema que se está discutiendo, cuando dentro de la ley hay una cantidad de nuevos impuestos y de cosas que todavía me parece que no se conocen del todo, que van a empezar a impactar en la gente a partir del lunes, o cuando se reglamente, ¿no? A mí me parece que el verdadero impacto de la ley se va a conocer dentro de un mes o dos. Ahí es cuando la sociedad la va a sentir realmente. Ahora es como una cosa medio difusa, ¿no? Se votó un mega paquete de leyes. Está ahí el tema de la clase política, o los dirigentes, o la política, que no parece haber sido tan solidaria como se le está pidiendo a la sociedad. Pero después, cuando empiecen a correr la ley y se empiecen a pagar impuestos y los autos sean más caros, y bueno, y todavía hay artículos que no se conocen en detalle, me parece que ahí sí la sociedad la va a sentir realmente. Y después, en la cuestión política, hay un dato que no sé si se conoce tanto. Ayer casi se parte el bloque, o se divide el bloque de la oposición en el Senado. Hubo discusiones muy fuertes a los gritos durante el cuarto intermedio, porque algunos senadores que tienen experiencia creían que podían llegar a tener el número suficiente de senadores del bloque de la oposición para trabar la discusión de la ley. La ley se empezó a debatir con los 2/3 de los presentes, que eran solamente los senadores del oficialismo. En la oposición creían que podían tener el número para que esos 2/3 no lleguen a tenerlos en el gobierno, ¿no?, el oficialismo parlamentario, y entonces la ley se iba a trabar y no se iba a votar esta semana. Finalmente se decidió esperar que el oficialismo consiga el quórum, los 2/3, y ahí bajaron los senadores opositores, pero una discusión muy, muy fuerte que casi hace partir el bloque en serio. Bueno, pero a ver, el número lo tuvieron, a ver, el oficialismo no tardó demasiado en tener el número. No, pero porque en la discusión, durante el cuarto intermedio, Sí. la oposición, o parte de la oposición, algunos senadores, decían que podían llegar a tener a los senadores suficientes como para frenar los 2/3 de los presentes. Ahora no me acuerdo si fueron 39 o 38 senadores del oficialismo que se sentaron. Claro. Hubo un momento ahí de mucho nerviosismo de Cristina Kirchner, que tiene mucha experiencia parlamentaria, cuando miraba el tablero y eran 38, 39, y bueno, ahí se votó era unánime, obviamente tenían los 2/3, pero había una posición, tal vez la más radicalizada dentro de la oposición, que decía: bajemos con 20, creo que con 25 senadores frenaban el tratamiento de la ley y se tenía que votar la semana que viene, ¿no? Eso iba a generar todavía mucha más polémica, pero bueno, no pasó. No pasó. Ahora sí dejó heridas en el bloque de la oposición, porque los gritos y las peleas fueron muy, muy fuertes.
Ahora, Nico, ¿vos crees que esto también, recordemos que lo que es la Cámara de Diputados y lo que es la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores tiene como llegada directa a cada una de las provincias, son más los representantes de las provincias Sí. y los gobernadores. Y acá me parece que los gobernadores, por distintas razones, jugaron un rol distinto, diferente, valga la redundancia que estoy haciendo, porque inclusive un Gerardo Morales, gobernadores radicales, salieron a pedir que se presenten y que den quórum desde los diputados. ¿Hay algo en juego? ¿Hay promesas que se le han hecho a las provincias que Sí. también por eso tenían ese interés, más allá de que sean oposición? Sí, parte de la negociación fue pública, ¿no? Que fue el fin del pacto fiscal que se había votado antes durante la era de Macri. Esto le permite ahora a los gobernadores volver a subir impuestos, ingresos brutos, ellos, que es más plata para sus provincias. En un solo día, el ministro del Interior, Guado de Pedro, juntó todos los gobernadores de la Argentina y pusieron fin al pacto fiscal. Eso obviamente hizo que muchos gobernadores, sobre todo del radicalismo, Morales, Valdés y algún otro, por ejemplo, hayan hecho declaraciones públicas pidiendo en diputados que den quórum a la votación, porque también ahí hay una especie de estrategia para tratar de no dar quórum en una primera sesión. Iba a haber dos, finalmente después hubo dos, pero Morales salió a apoyar directamente a que se vote la ley de emergencia. Que, a ver, ayer hubo discursos muy buenos en el Senado, ¿no? Y en diputados también hubo muy buenos. Es cierto que el gobierno está en emergencia, digamos, económica, el propio gobierno. Tienen que recaudar dinero, necesitan la plata para pagar la deuda con el FMI. Hay después discusiones de cómo recaudarla, ¿no? Yo creo que se puso el foco en esto de las jubilaciones, pero es mínimo, ¿no?, lo que se va a terminar de recaudar si se derogan finalmente, como parece que va a ser, las jubilaciones de privilegio. Me parece que, insisto, cuando corra la ley y empiecen a cobrarse los impuestos y suban los impuestos provinciales, Sí. ahí la sociedad va a notar el impacto y tal vez el costo político que pague no solo el gobierno, sino toda la clase dirigente sea alto. Yo creo que ahí se está jugando un poco al límite, ¿no? Si recordamos lo que pasó en países vecinos, o incluso en Hong Kong, en Francia, que por cuestiones mínimas la sociedad salió a la calle a protestar. Acá este paquete de leyes puede generar mucho ruido, ¿no? Hasta ahora la sociedad argentina siempre fue bastante mansa, digo en el buen sentido, porque bueno, es un país con 40% de pobres, es un país que está quebrado, es un país donde el Estado no brinda los servicios que debería, y no hubo grandes manifestaciones. Ahora, esta primera ley de la era F, digamos, ¿no?, de Alberto Fernández y Cristina Fernández, puede ser como una especie de evaluación de cuánta paciencia tiene la sociedad para aguantarse un nuevo impuestazo, un nuevo ajuste, pero no que no venga del Estado, sí de los privados. Pero bueno, me parece ahí también la muñeca de Alberto Fernández para tratar de instalar de que esa plata, además de ir para la deuda, va a ir para la gente que está bajo la pobreza o la indigencia, va a ser fundamental, ¿no? Bien, Nico. Yo se lo decía el sábado pasado, empezó a gobernar el peronismo, ¿no? Van 11 días. Sí, Y esta ley se votó el jueves en diputados y el viernes en el Senado. Sí, sin casi comisión ni No tratar sé si hay muchos antecedentes. ni tratarse en comisiones como se suele hacer. Claro, casi no la pudieron leer los diputados y los senadores tampoco. Hay que ahora, cuando se ve artículo por artículo, tal vez aparezca alguna sorpresa.